muchas gracias a todos por venir. Nada, yo simplemente quiero daros la bienvenida por estar aquí y dar las gracias a Fausto y a Tomás por venir a dar esta charla y a presentar su libro de las cartas de la memoria. Bueno, pues ya está presentado, pero bueno, hablarán también de su libro, y dar las gracias a Lupe, que ha montado esta conferencia, esta charla, con mucho cariño y mucho esfuerzo. Y nada, los dejo a ellos, que al final son los protagonistas del día, y nada, daros las gracias por venir y ya ellos empiezan. Muchas gracias. Bueno, gracias, Juanma. Buenos días, compañeros, compañeras y amigos y amigas. Es un placer contar con vosotros esta mañana de diciembre en este acto sobre memoria democrática, porque como sabéis, desde la Agrupación Socialista del Escorial queremos dedicar un espacio a la reivindicación de la memoria frente a las políticas de las derechas, que las desprecian y atacan constantemente. Como sabéis, la memoria es una cuestión de derechos humanos, y Franco no es un comodín. Es importante, frente a los que dicen que lo que se busca es fragmentar y dividir a la ciudadanía, recordar que durante 40 años las políticas franquistas fueron tendentes a la exclusión, la criminalización, la estigmatización y la invisibilización de las víctimas del bando vencido. Por el contrario, reconocieron con honores a las del bando golpista, cuyo mayor exponente lo tenemos aquí cerquita. Fue la inauguración el 1 de abril de 1959 y 20 años después de la victoria militar del golpe de Estado del Valle de Cuelgamoros. Es por ello que para defender la democracia y hacerla más fuerte frente a los que la desprecian, es importante dar respuestas rigurosas y una visión informada de este periodo de nuestra historia ante quienes quieren manipularlo, tal vez para que no se recuerden los crímenes, la represión y la ausencia de igualdad durante la dictadura. Sin ir más lejos, esta misma semana las redes se hacían eco y ridiculizaban al ministro de Cultura al referirse a Miguel Hernández como un asesinado por el franquismo. No debemos permitir que se manipule la historia. Y sí, compañeros, Miguel Hernández fue asesinado por el franquismo, como tantos otros. Lo dejaron morir. Su vida se fue apagando en la prisión debido al hambre, el frío y la falta de higiene y masificación que vivió en las cárceles por las que pasó por defender el antifascismo y la libertad. Por ello, compañeras y compañeros, amigos y amigas, es importante compartir estos espacios de diálogo a fin de garantizar que no se vuelva a repetir, siendo de vital importancia escuchar las reivindicaciones de las asociaciones memorialistas. Y por ello, hoy contamos con la presencia de Tomás Montero Aparici, coordinador del colectivo Memoria y Libertad, cuyo objetivo ha sido recopilar datos sobre los fusilados por el franquismo en la posguerra, con la finalidad de mostrar los resultados, contactando con los familiares y allegados de las víctimas para conseguir su justo reconocimiento y homenaje, llegando a recopilar el nombre de 2.936 fusilados en las tapias del cementerio del Este de Madrid, a los que cada 14 de abril desde 2007 se les rinde homenaje. Asimismo, y tras años de trabajo, ha impulsado el proyecto Cartas de la Memoria, recopilando las cartas de capilla que los presos enviaron a sus familiares, enriqueciendo el proyecto con las cartas de respuesta de los familiares y que nunca pudieron ser enviadas. También contamos con la presencia de Fausto Canales Bermejo, uno de los pioneros en el trabajo por la memoria y la reparación, que ha conseguido la recuperación de los restos de su padre Valerico Canales, una de las 10 víctimas de Pajares de Araja, que se encontraban en la caja 198 del Valle de Cuelgamoros. Y sin más, le doy la palabra a Tomás Montero y agradeciéndoles especialmente su presencia aquí en la agrupación. Muchas gracias a todos por haber venido. Siempre cuesta un poco, ¿no?, el de desplazarse, aunque si lo hacemos bien entre todos y luego podemos tener un tiempo de charla y de preguntas, pues puede ser un poco ameno, o un poco más ameno a lo mejor otro tipo de actividades, o que hacer el gimnástico, como lo que algunos se dedican, ¿no? Yo, vamos, os voy a traer porque para nosotros la única forma de resistir
tanto dolor, ya en estas generaciones como nietos, pues es tocarlo desde puntos de vista más sensibles, ¿no? Entonces, desde el colectivo siempre hemos querido trabajar eso, tanto en los homenajes que hacemos, que están llenos de poesía, de música, de intervenciones culturales, el tema de la recuperación de objetos, de cartas de nuestros familiares fusilados, o sea, darle esa visión humana, y que por eso un poco también se llamaba, o quisimos que se llamara la charla Olvidos y Memorias, o sea, preferimos olvidar determinadas cuestiones, preferimos olvidar a los victimarios, olvidar a los verdugos, o sea, no darles esa prevalencia que se les está dando, y sin embargo cargar todas las cintas sobre lo que quisieron, que era hacer desaparecer a nuestros familiares, muchos de ellos, como sabéis, como Ramiro Hernández, etcétera, grandes de este país y que habían dado otra dimensión, ¿no?, al Estado. Entonces, paso sin más a enseñaros el libro de las cartas de la memoria, que ha sido el último trabajo. Ya sacamos otro con el historiador Fernando Hernández Sobrado, en el que se recogían los nombres de los fusilados y más datos que hemos ido recabando en este tiempo, en estos 20 años, que se dice pronto, porque esto claro nos hace 2 días. Y tampoco recoge todo, son, bueno, ya veis, un kilo 400 de libro, pero no recoge ni la mitad del material que tenemos disponible, ¿no? Que en muchos casos sí me gustaría que salga a la luz y que pueda compartirse, porque bueno, es algo que puede servirnos a todos, incluso, como decimos siempre en el colectivo de familiares, hay muchos familiares que no han podido conservar por diversos motivos, pues esos pequeños recuerdos, como es una fotografía, una carta, y que pueda servir para todos, ¿no? Entonces este libro se agotó inmediatamente, va a ser muy difícil editarlo porque es muy costoso. La editorial valenciana, que es un ejemplar que ya ha resistido a la gana, pero pues, pudo sacar 1000 libros a 12.000 euros en el momento, serían 14.000 euros a reeditar, y es imposible, porque lo que tenías que hacer un libro de recuerdo para familias, amigos y gente que tuviera mucho interés, ¿no? Y desde el primer momento se puso gratuito el libro en PDF, en versión en internet, que lo podéis descargar en el código QR de aquí hemos dejado uno para que esté en la descripción, para que se maneje con el móvil y se toque en la página, y es un PDF que es exactamente trabajo en el libro, ¿no?, para poderlo ver y leerlo, y además recomendamos ir despacito, a carta por día, como dicen muchos, porque es muy emotivo, si se toma tan dramático puede ser terrible, ¿no? Os paso, ayer, viendo que veníamos aquí, lo está comentando Lucrecia, o sea, el tema del historia, estuvimos en Galapagar también haciendo una charla parecida. Si vamos a un pueblo, pues tratamos de buscar a los fusilados o represaliados de ese pueblo que han sido ejecutados en la Tapia, del cementerio de la Almudena. Mi abuelo fue fusilado allí, era de Majadahonda, pero claro, por eso prácticamente me he dedicado a esa zona y a ese periodo, ¿no? 1939-1944, que fue el periodo de la Lucrecia, que se fusilaron a 1936 personas. Luego ya se pasó a ejecutar a la cárcel de Carabanchel cuando se creó la prisión provincial de Carabanchel en el 44, el campamento, pues allí se siguió fusilando, ya que se parara. Pero hay que remitirse a un periodo concreto y a un hecho concreto, porque es imposible, o sea, dado el volumen de la represión, si se quiere hacer algo en condiciones, y a nosotros nos ha tocado una pena bastante larga, porque en 1936 fusilados se dice pronto, ¿no? Entonces nos hemos limitado a eso. Sería bueno, y por eso siempre lo recomendamos, pues a quienes les apoyan, por ejemplo, que por eso se trabaje localmente, o sea, si uno de los éxitos que ha tenido, y por eso la memoria está llena, compuesta de cantidad de colectivos, de asociaciones muy locales, es por eso, porque se ha ido trabajando poco a poco en cada pueblo, en cada provincia, y gracias a eso se ha creado un mapa que de otra manera habría sido muy costoso y muy difícil de sacar adelante, ¿no? Entonces aquí en el Escorial, pues evidentemente topamos con la dificultad que se comentaba antes en la referencia del Escorial de abajo, como figura en algunas fichas de prisiones, el Escorial de arriba, que en unos casos es San Lorenzo, pero en otros casos San Lorenzo también se refiere a la estación de San Lorenzo, a la estación de tren cuando sabemos que está aquí. En fin, es complicado determinar, salvo que se empiecen a cruzar muchos documentos, hay archivos, cuántos represaliados hay de lo que es la zona de abajo del Escorial y la zona de arriba, ¿no? Pero por eso yo sí que he querido traer cosas que sabemos que son de arriba, pero están relacionadas con abajo, ¿no? Como conoceréis todos,
y figura en el libro, como ejemplo lo voy a poner, pues, porque nos emocionó mucho, este es de los primeros familiares que contactó con nosotros al principio del colectivo, allá por 2005, que era la familia del alcalde de San Lorenzo del Escorial, de Vicente Carrizo, le conocen, pero bueno, es Vicente González García Carrizo, tío compuesto, y nos mandó en su día la historia de él que hizo su hijo con la ayuda de un historiador. Os la voy a pasar a leer porque es muy interesante para tener un poco de idea de cosas que también, pues evidentemente, afectan a la escuela de trabajo, y son importantes para que tengáis una idea de lo que vienen a ser las cartas, ¿no? Porque luego está la carta de contestación de su hijo en el libro y también la de Fausto, la tengo aquí preparada. Entonces os la leo para que sepáis un poco a qué persona nos estábamos refiriendo, y es algo extensible. En este caso es la máxima representación del Escorial, el alcalde, pero hizo mucha labor tanto a nivel social como a nivel en la propia guerra de evitar muertes y de evitar saqueos y aún así fue fusilado el día. Os paso a leer. Vicente González García Carrizo nació en San Lorenzo del Escorial en el 1900. Hijo de José María y Sofía, fue el menor de 4 hermanos. Estudió en el Colegio Alfonso XII, situado en el interior del monasterio de San Lorenzo, y regentado por monjes agustinos. Comenzó los estudios de medicina en Salamanca, estudió 5 años y faltándole 2 para terminar la carrera, tuvo que abandonarla por la muerte de su padre, no pudiendo la familia remitirse el gasto de sus estudios. De vuelta a San Lorenzo consiguió que le convalidaran sus 5 años de medicina por los estudios de magisterio. Colaboró intensamente en la educación de los más jóvenes junto a su hermana Amalia en las escuelas públicas, situadas en la planta superior del actual mercado de la localidad. Se casa en 1930 con Dolores Moreno Vázquez, con quien tiene 2 hijos, José Manuel González y Félix González. Por aquel entonces es designado jefe del centro de Telefónica en San Lorenzo. Apasionado del periodismo, escribe múltiples artículos en distintos medios de prensa escrita, llegando a ser director gerente de la revista Renovación. Con anterioridad colabora intensamente en el periódico Progreso. El general Primo de Rivera es nombrado teniente de alcalde. A Carrizo le nombran presidente de uno de los 2 clubes de fútbol de la localidad. Inicia su carrera política fundando el Partido Socialista en el Real Juicio en 1931. Ese mismo año fue elegido concejal de esa formación política, siendo alcalde Félix del Campo San Pedro. Es elegido alcalde en agosto de 1932, cargo que ocupa hasta octubre de 1934. Como vemos aquí de foto, Carrizo habla francés perfectamente y recién nombrado alcalde reside en la monja del monasterio del presidente de la República Francesa, señor Herriot, en 1932. Entre sus principales logros como alcalde en aquellos años están la creación de la Escuela Pública Pablo Iglesias, grupo escolar, y de las escuelillas Barrio de las Casillas, actual Casa de la Juventud. La modernización del alcantarillado público, la ampliación del mercado y del matadero. Se proyectaron 2 grandes obras, la construcción del sanatorio de la Solana, actual Hospital El Escorial, y la construcción de una línea de ferrocarril que llegara hasta San Lorenzo. Finalmente, este proyecto no se realiza hasta allí. En octubre de 1934 fue suspendido de su cargo municipal, llegando incluso a estar bajo arresto domiciliario largo tiempo por las desavenencias políticas en el bienio radical cedista en la República y por su implicación en los sucesos de octubre de 1934 en Madrid. El 19 de febrero del 36 es repuesto como alcalde junto a los antiguos concejales de su corporación en presencia del anterior alcalde interino Enrique de Castro y Arcos. A finales del 36 traslada a su familia, mujer e hijos a la Real de Monroy, Valencia, por la gravedad del estado de salud de su mujer, buscando una zona tranquila y libre del hostigamiento de la guerra. En el transcurso de los viajes que realizaba, aprovechaba para traer suministros y provisiones desde la costa a la localidad. En el citado pueblo murió su esposa, Dolores, de una grave afección al corazón, casándose posteriormente con la hermana de Dolores, Pilar Moreno Vázquez, con la que tuvo un nuevo hijo, tercero de la nueva unión familiar, Vicente González Moreno. En febrero del 39, Carrizo, ante las críticas recibidas de ciertos sectores que le tildaban de cobarde por estar en la retaguardia, decide alistarse como soldado en el ejército republicano. Es colocado como escribiente del secretario del jefe del cuartel del ejército de centro, destinado a caballería, Segismundo Casado López, que sonará. Dice, más tarde tiene que volver para hacerse cargo del ayuntamiento ante la difícil situación en la que éste se encontraba tras su marcha. Se mantiene en el cargo hasta el fin de la guerra, el 27 de marzo del 39. Compagina su labor en el Ayuntamiento de San Lorenzo con la vocal de la Comisión Gestora de la Diputación Provincial de Madrid.
Vicente Carrizo era masón reconocido, la pertenencia a la masonería le traía importantes problemas a partir de su detención. Otros cargos que ocupó fueron el de consejero del patrimonio, el secretario del Socorro Rojo Internacional, organismo que sirvió de ayuda en forma de alimentos y bienes obtenidos en otros países. En el comienzo de la guerra, en julio del 36, Carrizo defendió San Lorenzo con 2 compañías de aviación y se dedicó a hacer salvoconductos para poner a salvo a la colonia de veraneantes que residía en la localidad, poniendo incluso a su disposición un tren especial para trasladarlos a la zona nacional, ya que corría peligro la vida de muchos ciudadanos por su supuesta ideología y ser gente de derechas, al encontrarse San Lorenzo en zona republicana. Como diría el padre agustino Carlos Vicuña, el monasterio resulta una verdadera isla en aquel mar rojo. Un acontecimiento reseñable por aquellas fechas tuvo como protagonistas a los clérigos del monasterio y al alcalde, a quien injustamente se le culpó y responsabilizó de la muerte de decenas de monjes agustinos. Fruto de la investigación y recopilación de datos y documentos al respecto, se aclara y demuestra que si de algo se le puede imputar a Carrizo es de ayudar y colaborar a sus antiguos profesores para que pudieran salvar la vida oponiéndose a cualquier tropelía que se hiciere tanto a los padres agustinos como a los bienes y riquezas del monasterio, estando incluso su vida en peligro en manos de los milicianos que le responsabilizaron de la huida de los monjes. Pocos días antes de terminar la guerra y con el vaticinio de la guerra republicana, el alcalde recibe las disposiciones para poder marchar junto a su familia a México como exiliado político. Finalmente desiste, ya que, como dijo a su mujer, no has hecho nada malo, no tendremos nada que temer. Compartiéndolo, decidió quedarse y el mismo 28 de marzo del 39 entran en su casa representantes políticos de las tropas nacionales para formar un nuevo gabinete para el ayuntamiento. Es nombrado nuevo alcalde presidente por la comisión gestora elegida por el jefe militar del ejército de ocupación, Antonio Lobo González. Como anécdota, señalar que la pistola que Carrizo poseía en su casa como comandante, todos los alcaldes lo eran en la zona republicana, se la regaló a su futuro sustituto en la alcaldía a petición de este por la amistad que se tenía. A los pocos días se detenido y llevado a la prisión del pueblo, cárcel del partido, que se encontraba junto al actual mercado en la calle de las Pozas de San Lorenzo del Correo. Aquí comienza su cautiverio. Después es llevado al convento cárcel de las Carmelitas, en donde coincide con multitud de presos republicanos. Posteriormente es juzgado en el casino en la calle del Rey. Carrizo no quiso abogado en este su primer juicio, alegando que se defendería él solo. Fue sometido a consejo de guerra sumarísimo, la petición fiscal fue de pena de muerte y el consejo falló condenándole a 30 años de prisión, siendo trasladado al penal de Cuellar, Segovia. Desde allí intenta mantener una fluida correspondencia con su mujer e hijos. A esto les mitiga el sufrimiento de que no puedan ver a su padre contándoles historias fantásticas en donde disfraza con especial genio literario la cruda realidad. Esto que veis aquí, no sé si tengo que las fotos. Para que veáis, pedía desde la prisión en papelillos de fumar a los hijos para que salieran. Y bueno, es muy emotivo verlo. Dice, queridos hijos, estos son los papeles de fumar, es que no sé si la verán ahí. No se ven las imágenes. Son los papeles. Los papeles que veis a este lado. Dice, queridos hijos, él les disfrazaba lo que era que estaba en un castillo en lugar de una cárcel, para que eran hijos muy pequeñitos. Queridos hijos Pepe, Felicín y Vicentín, estoy en un castillo muy precioso, tiene almenas y torreones. Por las noches pasean las princesitas por el patio, son muy hermosas. Cuando duermo se aparece mamá, vestida de hada, así, con él pelo suelto, muy guapa. Me cuenta todo lo que hacéis cuando sois buenos y me pongo muy contento cuando la hacéis radiar, lloro mucho. Tu carta muy bonita, el dibujo era un retrato de Vicentín, muchos besos de vuestro papá. Queridos hijos, os envío el castillo donde estoy, desde el Torreón miro hacia el Escorial, pensando en veros algún día por la ventana que he señalado entrar en la mamá, que ha señalado entrar mamá, que me cuenta todas y vuestras diabluras. Si sois aplicados, si obedecéis a mamá, recibir muchos besos y abrazos de vuestro papá Pinocho. En
fin, voy a seguirlo leyendo más porque es un poco largo, pero es un poco para que os hagáis a la idea de lo que es primero el trabajo de recuperar la vida de cada uno de los presos que la han tenido y en todas las facetas de la vida. Y en segundo lugar también los sentimientos de las familias. O sea, esta carta, os digo que es breve, la contestación que hace Eulalia y Fausto, que hace su hijo, es una respuesta en el tiempo al no poder despedirse de su padre, que finalmente fusilado junto a las tapias del cementerio del Este, sin más. O sea, no sirvieron de nada ni los avales agustinos ni nada. La última vez que te vi, querido padre, ahora que han transcurrido 70 años de tu fusilamiento por aquellos que traían la cruz en el pecho y se sentían tanto más católicos que la propia reina Isabel, pero que arrastraron vidas y haciendas, es cuando, en la distancia de esos acontecimientos, noto lo mucho que desde mi niñez te he echado de menos, toda una vida sin escuchar un consejo tuyo, sin hacerme ver mis errores para encauzar los pasos y hacerme hombre. Todo ello es triste si tenemos también en cuenta que aquellos señores tan cristianos querían que los hijos de los rojos muriésemos de inanición. Cuando falleció mamá, tenía yo 6 años y aún la recuerdo, pero cuando te llevaron a las tapias del cementerio del Este, eran 8 los que tenía, por lo que mis recuerdos para contigo son mayores. Recuerdo como si fuera ahora mismo la última vez que te vi en la cárcel del partido, sentado sobre tus rodillas, jugando con la cadena de tu llavero que al final me diste. Recuerdo la cara de disgusto que pusiste cuando perdí la cartera del colegio por haberme entretenido jugando o cuando le requisaste los tirachines a unos niños que estaban matando pájaros. En fin, el motivo de esta carta es para que sepas que aunque ya he cumplido los 78 años, te sigo profesando la misma admiración y cariño que cuando te vi por última vez. He procurado que todos mis actos de haber vivido te hubieran hecho sentirte orgulloso de mí. Tú fuiste el último alcalde de la República, yo concejal de la recién instaurada democracia. Recibe el cariño de tu hijo, que no olvidará que le faltó su norte y guía desde la madrugada de un fatal 17 de noviembre de 1939. Postdata. Espero que recibas esta carta allá donde te encuentres. Pepe Carrizo. Bueno, pues esto es importante. La tónica general del libro, que no obstante al final quisimos que tuviera un apartado como más alegre, o sea, algo que saliera un poco bien. Entonces la primera parte son 70 y tantas cartas que se llaman cartas hasta perder la vida, donde vienen fotografías, objetos y tal. Y la segunda, que son más pequeñas, pues, lógicamente con 4 testimonios, que es al revés, son cartas hasta salvar la vida, o sea, cartas que lograron que ellos salvaran la vida, tanto como le pasó a Juan Aroña cuando el famoso atentado, cuando vino la Argentina esta, la quería poner a la muerte, y bueno, pues gracias a la carta que escribió su hijo, que todavía vive, Forma parte de y que llevó Eva Perón a la Collares, a la mujer del dictador, pues al final se la conmutaron por 30 años de cárcel, ¿no? O la de José Tuero, que es la que os quería comentar porque está más relacionado con el Escorial, en concreto con Cuelgamuros, con el Valle de Cuelgamuros, porque José Tuero tiene un libro apasionante que si queréis también lo podéis descargar en nuestra página web en PDF, de Memoria y Libertad. Tenemos una pestaña que se llama Bibliografía o algo así. Entonces esto se llama Mi Desquite y es un poco la vida de él, un poco peliculera, pero bueno, es muy entretenida porque podría ser, pues eso, el James Bond, ¿no? El James Bond rojo de aquí. Este hombre fue asturiano, la familia se trasladó a Argentina en los años del hambre y regresó a España en los años de la República ya con bonanzas y tal.
Entonces afiliado al Partido Comunista y tenía doble nacionalidad. Eso es lo que le libró de la pena de muerte, que se la conmutaron al final con la actuación de la embajada con trabajos en Cuelgamuros. O sea, vino aquí a los batallones de trabajo. Entonces, bueno, un día, como él cuenta, como que le avisan que al día siguiente le van a trasladar, piensa que puede ser que le van a aplicar la ley de fugas, y entonces, bueno, le avisan porque como es argentino, pues hay gente que no quiere meterse en líos, ¿no? A nivel de embajadas y tal. Y él planeó una fuga que es anterior a la famosa fuga de Nicolás Sánchez Albornoz, que a mí siempre le fastidia un poco, sí, que ha sido el único en fugarse de Cuelgamuros, pero no, o sea, Antes. este hombre pues hizo una fuga pues muy de película, y ya les digo, merecería hacer una película porque está muy bien narrado, aunque haya episodios que él se recrea como más, ¿no? Entonces cuenta como por la mañana, cuando van a detenerle al barracón a Cuelgamuros, pues echa a correr. Él había estado preparándose allí en la sierra también para coger velocidad por aquella zona. Entonces echa a correr a toda carrera. Los dos guardias civiles que habían ido a llevar a los 4 prisioneros, pues no les da tiempo ni a reaccionar ni a sacar los mosquetones. En cuanto se descuidan, pues ya estaban entre las matas y llega hasta abajo, ¿no? Entonces tenía 2 dilemas: que venir al Escorial, porque tenía que coger un tren para ir hacia Madrid, o ir a Villalba. Al final decidí ir a Villalba, pasar por una dehesa de toros que narra ahí, pues eso, que le habían contado cómo había que burlar a los toros. Bueno, lo hace muy peliculero, ¿no? Pero es una historia apasionante porque, claro, prepara la fuga, a la mujer le pide las semanas anteriores que le lleve una maleta con ropa limpia, más o menos de calidad, para pasar desapercibido. Se cambia en el camino y ya en la estación de Villalba cuenta pues como él pues compra un periódico de derechas, fumo puro, está allí pues disimulando para coger el tren a Madrid. Pues ya llega a Madrid, de Madrid luego tiene que ir a Vigo para luego embarcarse en un barco, creo, bajar la embajada en Portugal. Bueno, eso es una peripecia tremenda, ¿no? Pero es una persona que se escapó de aquí del Valle de Cuelgamuros también, y merece la pena que lo podáis leer, ¿no? Y no quiero extenderme más porque la historia de Fausto, que por eso tenemos aquí, es apasionante, y como habéis visto, lee sin gafas a sus casi 91 años, pues es una maravilla tenerlo aquí en vídeo. Pero sí os quería comentar la importancia a la hora de estos trabajos de lo que es el rigor y lo que es sobre todo la solidaridad, ¿no? En hacerlo. Yo creo que el éxito del colectivo, porque nunca, en ningún momento nos hemos constituido como asociación, tampoco hemos estado vinculados, aunque nos encanta pues, el apoyo que puede haber, como en este caso de las agrupaciones socialistas o de otros que ha habido, en la tarea, pues nunca hemos querido, digamos, estar vinculados a una organización concreta, porque el tema de la represión es plural, afecta a mucha gente y se trata de aunar y de sumar voluntades en lugar de expulsar, ¿no? De hecho, tenemos gente en el grupo, pues puede ser católica, no puede ser, o sea, eso es lo que menos, el objetivo es el común, el objetivo de reivindicar a las víctimas represaliadas que han querido ser ignoradas, documentarlas y con todo el rigor posible. O sea, cuando decimos rigor, pues nos referimos a estudiar, a aprender, a no repetir como loros consignas o cuestiones como lo hemos hecho, siempre insistimos. Tenemos una batalla constante, por ejemplo, con la famosa frase de Julia Conesa de que mi nombre no se borre en la historia, donde suena raro, ella es lo que dijo, en la historia, ¿no? De la historia, y además historia sin H. O sea, tenemos la carta original por ahí, con la podría enseñar, pero bueno, no cuesta nada ser rigurosos en algo que además beneficia al rigor. O sea, cuando hablamos de la represión, tampoco hay que negar que hubo comportamientos también por determinadas personas individuales muy violentos en la zona republicana, pero evidentemente pues eso es la parte de un todo, no el todo por una parte que lo que pretende la derecha, ¿no? O sea, es como igualar, perdona, aquí ha habido esta represión, pero tampoco podemos negar determinadas actuaciones que hubo, porque las ha habido, y ha habido delincuentes comunes, y ha habido gente que ha trabajado, al igual que no se puede negar, pues que se enterraba en la Almudena, como ese, pues se enterraba en ataúdes muy malos, pero que los que había en la época, que se enterraban cuando había una catástrofe de madera de pino, en fosas de cuarta y tal, que queda más bonito decir, no, se arrojaba allí, ¿no? Allí se ha arrojado en fosas comunes, en cunetas y tal, pero en el cementerio del Este no, había habido una norma, se quedaba todo registrado, que gracias a eso hemos podido hacer las listas de los que han sido fusilados, porque además ponía la palabra auditor en lo que era el campo de observaciones. Pues hay cosas que hay que plantear y recoger. En este caso también era como lo habéis oído cuando nos quitaron las placas en el actual alcalde,
del cementerio del Este, en un acto totalmente indigno, pues casi a más gente le daba más prevalencia a que se habían retirado o se habían arrancado los versos de Miguel Hernández que los nombres de los fusilados que ya estaban puestos, ¿no? El poema de Miguel Hernández es muy famoso, a nosotros nos encanta Miguel Hernández, muy conocido, para la libertad, y no se llegó a poner. O sea, era una idea que se tenía para una de las columnas informativas ponerlo. No se llegó a poner porque no hizo falta, porque cambió el ayuntamiento y ya no se puso. Tampoco era nuestra idea, nosotros teníamos que es lo último que voy a leer, y ya con eso concluyo, porque luego sería importante al final que vosotros preguntéis y habléis de lo que tenéis dudas. Teníamos un poema de Pablo Neruda, que era mucho más contundente, que tenía mucha más relación con el otro, era el árbol, pero este es que se llama el árbol, y además eran los árboles que hizo el escultor Fernando Sánchez Castillo de bronce, muy realista, que si los habéis visto, pues impresiona. Pues este poema, pues al comisionado o a la oficina de la Vice del Ayuntamiento de Madrid le parecía demasiado fuerte. Entonces buscaron el poema de Miguel Hernández como algo de consenso, ¿no? En su día, porque hay que saber un poco de nuestra historia, pero leo cuál era el poema de Pablo Neruda, porque para nosotros tenía todo el sentido, ¿no? Era un poema muy alusivo tanto a ellos como a la cultura que se había creado con los árboles. Y con esto ya dejo pasar a Fausto, lo leo. Aquí viene el árbol de la tormenta, el árbol del pueblo. De la tierra suben sus héroes, como las hojas por la savia, y el viento estrella los follajes de muchedumbre rumorosa, hasta que cae la semilla del pan otra vez a la tierra. Aquí viene el árbol nutrido por muertos desnudos, muertos azotados y heridos, muertos de rostros imposibles, empalados sobre una lanza, desmenuzados en la hoguera, decapitados por el hacha, descuartizados a caballo, crucificados en la iglesia. Aquí viene el árbol cuyas raíces están vivas, sacó salitre del martirio, sus raíces comieron sangre, nos trajo lágrimas del suelo, las elevó por sus ramajes, las repartió en su arquitectura. Fueron flores invisibles, a veces flores enterradas, otras veces iluminaron sus pétalos como planetas. Y el hombre recogió en las ramas las caracolas enriquecidas, las entregó de mano en mano como magnolias o granadas, y de pronto abrieron la tierra, crecieron hasta las estrellas. Este es el árbol de los libres, el árbol tierra, el árbol nube, el árbol pan, el árbol flecha, el árbol puño, el árbol fuego. Lo ahoga el agua tormentosa de nuestra época nocturna, pero su mástil balancea el ruedo de su poderío. Otras veces, de nuevo caen las ramas rotas por la cólera, y una ceniza amenazante cubre su antigua majestad. Así pasó desde otros tiempos. Ahí salió de la agonía hasta en una mano secreta, unos brazos innumerables, el pueblo, guardó los fragmentos, escondió troncos invariables, y sus labios eran las hojas del inmenso árbol repartido, diseminado en todas partes, caminando con sus raíces. Este es el árbol del pueblo, de todos los pueblos, de la libertad, de la lucha. Asómate a su cabellera, toca sus rayos renovados, hunde la mano en las usinas donde su fruto palpitante propaga su luz cada día. Levanta esta tierra en tus manos, participa de este esplendor, toma tu pan y tu manzana, tu corazón y tu caballo, y monta guardia en la frontera, en el límite de sus hojas. Defiende el fin de sus corolas, comparte las noches hostiles, vigila el ciclo de la aurora, respira la altura estrellada, sosteniendo el árbol que crece en medio de la tierra. Muchas gracias. Bueno, me presento yo mismo. Fausto Canales. Y intervengo. Bueno, ya me habéis oído hablar del tema en que a mí me ha ocupado durante pues toda mi vida, pero particularmente durante los últimos 24 años, desde el año 2000, que me jubilé en 1999. O sea que con 65 años, voy a hacer 91 en
nosotros, en la agrupación del PSOE. Y también quiero decir, en principio, en primer lugar, que no estamos disociados, Tomás y yo formamos un tándem. Yo estoy vinculado a Memoria y Libertad desde 2008, 2009, él empezó en 2005, pero yo estoy muy vinculado también a Memoria y Libertad, como memorialista que soy desde el año 2000. Entonces, él coordina el grupo, él tiene a su abuelo, los fusilados, pero yo tengo a mi padre, también fusilado en una cuneta, en agosto del 36, y por tanto estamos muy vinculados, y además en el trabajo también. Él coordina y a mí me ha nombrado honoríficamente presidente de Memoria y Libertad. Bueno, esto es un poco para romper el hielo. Y volviendo un poco al tema de Américo Tuero, él no ha leído toda la biografía, esa biografía épica. Él luchó muchísimo en la guerra civil, es decir, estuvo en el frente y luego tuvo pues, los galones correspondientes, fue pues, comandante o lo que fuera, por sargento. Y, o sea, que luchó. Cuando vino aquí ya al Valle de Guadamuros como para redimir pena, etcétera y tal, el trabajo esclavo, él, cuando ya se marchó fuera de España, en las vicisitudes que ha planteado y que ha relatado Tomás, él acabó también, iba a Argentina, pero los barcos hacían escala en Cuba. Ojo, hacer spoiler, aviso, va a contar al final. Y allí no, voy a decir simplemente que luchó en Sierra Maestra también. Y él tiene allí, acabó su mujer y ahora mismo tiene una hija con la que tenemos contacto. Que por eso el libro se llama Mi Desquite, porque luego allí pudo desquitarse de lo que pasó aquí. Bueno, eso para empezar. Eduardo, y eso antes de que me olvidaste lo importante. Estos son los nombres que sacamos del listado que tenemos aquí, pertenecientes al Escorial. Como os comento al principio, es muy difícil determinar porque algunos lo tratan como San Lorenzo, otros como el Escorial, pero es lo más fiable que fueran del Escorial, ¿no? Entonces, como veis, allí estos nombres no salen enteros. Donde veis apellido primero, apellido segundo, nombre, la fecha de la muerte, el lugar de nacimiento, el Escorial. Hay algunos abajo que estos son residentes, que por eso los he puesto en un apartado, que residían en el Escorial. Y la profesión, en esta zona había muchos canteros, hemos visitado las demandas. Y luego, en la causa de la muerte, estos dos últimos fueron a Roqueville. Y el lugar de la muerte fue en San Lorenzo y en el cementerio del este tenemos a Félix Guadaño. Hombre, Guadaño de Pablo, no de Galapagar, es un apellido de la zona. Y bueno, y de los que eran residentes, pues también tenemos otro en el cementerio del este, a Juan San Juan, y otro murió en Yeserías por tuberculosis pulmonar, ¿no? Estos son, digamos, un poco lo entresacado, ¿no? de aquí. Yo, no sé, a mí me suena muy poco, ¿no? para el Escorial. Si hablamos de otros pueblos de la zona de este tamaño, un poco más pequeño, en Majadahonda fueron casi 15 los fusilados, solamente fusilados. En prisión hubo muchísimos, ¿no? Luego tenéis, espera, pues enseñe también a Ana Fausto, que es que igual hablo no puedo poner cosas estas y es una pena no se lo. Bueno, estos son fichas de población represada. Estos son las fichas de. Estos son presos. No me ha dado tiempo a ponerlo en grupo. A ver si puedo sacar. A ver si habla de una foto. Tenéis ahí los nombres, pero cuando veis lo que son estas fichas que están en pares, están en internet, muchas de ellas tienen la censura, una censura absurda. Si es que esto no va a dejar. Gracias. Bueno, este es el modelo de fichas, digamos que es un resumen del expediente penitenciario, ¿no?
Lo podéis encontrar en pares y es simplemente con un criterio de búsqueda amplio, ¿no? En este caso, pues si pones Escorial, pues bueno, te pone naturaleza del Escorial, por ejemplo nació en el Escorial. Hay otros que pones Escorial y pone calle Escorial, y es en Madrid, pero bueno, es poner los criterios y luego hacer la selección, ¿no? De lo que se selecciona. Entonces te viene a la izquierda pues, toda la vida penitenciaria, o debería venir, que ha tenido la persona. Este es Alcaide de Quirós. A ver si puedo pasar rápido, para que veáis un poco ejemplo. ¿Ves? Aquí tiene la prisión de Santa Rita, que es la que se dio de referencia en este, y las circunstancias, en algunos te pone la condena, que es una ficha que se puede encontrar en pares por ejemplo, una búsqueda sencilla. ¿Ves? Este vecino del Escorial. Sí. Es mi abuelo. Pues mira, Benito Alonso Varela. Sí. Y según esto, las prisiones, en prisión de Vigo. Sí, Vigo. Concepción Lucas Porra, Confitero, profesión, Madrid, prisión de Yeserías, condenado a 12 años y un día. Matías López. Bueno, sí. Alonso Rodríguez de Miño, este también es del Escorial. Eleuterio, Álvarez Pesquera. Está molesta con las pasos, luego si queréis, pero vamos, que ahí en pares se pueden localizar. Esta es una búsqueda más o menos sencilla y alguna mujer también. El Reformatorio de Adultos de Alicante, Félix Bárcena Santos, también es del Escorial. O sea, yo creo que estos sí son del Escorial, porque cuando es San Lorenzo sí puede ser con el San Lorenzo. En algunos que quería que la veáis pone Escorial de abajo. ¿Ves? Y aquí pues te ponen las prisiones donde has estado con las fechas, prisión provincial, yeserías, y LC que es libertad condicional, o L que es libertad, o fusilado. Aquí te firman las fichas todo. Pero estas son las censuras que os hablo, que esto es del Ministerio del Interior de ahora, esto no es nuevo, lo suben a pares así, pero es que además una vez te tachan el pueblo, tras el nombre del director de prisiones cuando lo ves en otros. Pues ellos argumentan a la ley de... Sí, de protección y tal, pero digamos que lo hacen arbitrariamente con inteligencia artificial y lo que hacen es perjudicar mi investigación, porque nadie va a ir a buscar a alguien que además está muerto, ni es la pretensión, ¿no? Pues Benito Brea, este estuvo en el Valdenoceda, era tremendo. Este Daniel Benito Eje, me han salido muy buenas fotos porque dice de prisa y 40 días, como trae una lupa en el programa de la aplicación, pues sale la lupa y escritura, ¿no? Pero se ven. Cuando la sacáis, pues, prisión central de Burgos, también está tachado el victimario. El que firma. Esta es la mujer de ventas. María Callejo Viesca, que está por la naturaleza Escorial. Y luego estuvo la prisión de Málaga, seguro que Fernando Fernández, Oscar de Marte. Bueno, este era curioso porque además lo mandé, porque como sigue habiendo gente que negacionistas, aparte de terraplanistas, que dicen que cuando estuvieron en Colbamuro, que eso era un balneario, que también hubo presos, que le dejen las propias fichas, que lo pone. Dice Graciano Castrosini Iriarte, Destacamento Penal, Monumento Nacional a los Caídos en Cuelgamuros, en el Escorial. Este hombre, pues, también era natural de aquí, del Escorial. Y bueno, ya lo digo, ya no tenemos otra mujer también, que está, había una amiga, esta es ejecutada en el cementerio del Este, María Rosa Ventura de Pedro. Esta es Torrelodones, natural de Torrelodones, pero como veis ahí, es ejecutada el 20 de enero del 42. O sea, estuvo antes en el Escorial, en la prisión, y luego resultó ejecutada. Bueno, entonces estas fichas lo voy a pasar, pero va un poco con lo que os comenté al principio. Me interesa que todo esto se vaya haciendo localmente para poder ser más eficaces, para poder recuperar. Seguro que aquí hay familias que conservan cartas, que podéis hacer trabajo a nivel de agrupación. Nosotros no vamos a pedir el nivel porque nosotros es que llevamos casi 20 años, pues eso, es el trabajo del día a día, o sea, es nuestro ocio, no tenemos vicios. El vicio es este, que es demasiado, porque te ocupa, una vez que te metes, te ocupa todo. Entonces, pero por eso es importante pues, repartirse un poco y sacar a la luz todo esto, porque sigue habiendo mucha ignorancia. Es que la gente, incluso en Madrid,
La gente que han fusilado sigue a las 13 rosas, como mucho, se llega a eso, ¿no? A las 13 rosas. Bueno, en 1936, solo en la Almudena y en ese periodo, ¿no? Entonces, hay que contribuir a eso, ¿no? O sea, no ve que te he interrumpido con esto se me quedaba ahí. Está dentro del mismo contexto y de la misma materia. Sí. Un turno de palabra. Vale. Sí. No, hablar. Ya ves que Bueno, tenemos pues, fotos. ya que él ha empezado con el libro y tal, pues resulta que yo voy a empezar mi materia leyendo también la carta que me permitieron, tuvieron la habilidad y la deferencia por mi trabajo con ellos, con este colectivo de Memoria y Libertad, que es amplio, colectivo de familiares y amigos, así que yo estoy dentro de los amigos y tengo aquí una carta a mi padre, Valerico, que está en el libro, una carta de estas imposibles, claro, que son las de contestación a una supuesta carta de Capilla de él que no tuvo esa oportunidad porque no hubo juicio de sentencia, así porque fue desaparecido, secuestrado de su casa y fusilado junto a otras 9 personas de Pajares de Adaja. Voy a leer primero la biografía y ya con esto pues ya es dentro de la materia, luego después vamos a poner realmente lo que está haciendo Tomás, que es una secuencia de un PowerPoint de fotografías del trabajo que yo he realizado y de la situación final, que ya veréis que felizmente hemos encontrado los restos y están dignamente sepultados en Pajares de Adaja, en el cementerio de su pueblo y del mío. Valerico Canales Jorge nació en Pajares de Adaja, Ávila, en 1907, jornalero. Estaba afiliado a la UGT y era socio de la Casa del Pueblo. Estaba casado con 2 hijos y asesinado por falangistas en la madrugada del 20 de agosto de 1976 a la edad de 29 años, dejando viuda de 30 años y 2 niños huérfanos de 4 y 2 años. Yo era el de 2 años. En marzo del 39, sus restos fueron trasladados al Valle de los Caídos, ahora Valle de Colgamurros, sin el conocimiento ni el consentimiento de la familia, procedentes de la fosa Pozo del término municipal de Aldeaseca, Ávila. Carta a mi padre Valerico. Querido padre, es la primera vez que te escribo. Desde que fui consciente de que nos faltabas, no he dejado de pensar en ti. El colectivo de familiares y amigos Memoria y Libertad, al que pertenezco, me ha invitado a unir esta carta a las suyas, dirigidas a los familiares víctimas de la represión franquista ejecutadas e inhumadas en el cementerio del Este de Madrid, en la inmediata posguerra de 1936 a 1939. Es un honor que nos hacen y la familia se lo agradecemos con todo nuestro corazón por lo que significa de reparación moral. Padre, te segaron la vida en agosto de 1936 los mismos golpistas que 3 años después se la segaron a los familiares de mis compañeros de Memoria y Libertad. Victoria y yo sabemos que eras un padre muy cariñoso, trabajador, responsable, republicano activo en la defensa de los valores del gobierno de la República desde el sindicato al que pertenecías, con sede en la Casa del Pueblo de Pajares de Adaja. Estos compromisos solidarios y de justicia con la clase trabajadora a la que pertenecías dibujaban un perfil que no podían soportar los golpistas locales y fuiste señalado y fusilado en una cuneta y arrojado a un pozo seco del término municipal del pueblo no lejano de Aldeaseca, dentro de la ola de terror planificada por los militares golpistas africanistas y todos los estamentos colaboradores. Desde que tuve uso de razón, no he dejado de pensar en honrar tu memoria, padre. Primero, ayudando a los abuelos maternos que nos acogieron desde el mismo día y hora que se secuestraron de casa para no volver nunca más. Quiero que sepas que durante toda mi vida
he procurado seguir tu ejemplo de hombre trabajador, de luchador por la paz y la justicia. A la edad de 12 años se presentó la oportunidad de competir por una beca de estudios. Logré renovarla año tras año hasta conseguir una titulación universitaria a finales de los años 50 del pasado siglo. Durante mi formación profesional y durante la formación personal y estudiantil, me uní a los movimientos clandestinos para luchar contra la dictadura y por traer la democracia asaltada en 1936 y consumada su desaparición en 1939. Ejerciendo mi actividad laboral en provincias y en Madrid, finalmente pudimos reagruparnos en la capital madre, Victori y yo mismo, a comienzos de los años 60. Madre falleció a la edad de 99 años. Durante toda su vida no ha dejado de llorar tu ausencia y asesinato. Victori falleció el pasado año, el mismo día que cumplía 90 años. No pudo esperar más. En marzo de 1959, a través de rumores fundados, supimos que estos restos, junto a los de los otros 6 compañeros de infortunio, fueron exhumados del pozo seco de Andeseca y trasladados al fatídico monumento erigido por el dictador en el paisaje serrano madrileño de Cuelgamuros. Por fin, 86 años después de tu asesinato y de mi orfandad, puedo informarte que en estos momentos se está trabajando oficialmente para intentar recuperarte del secuestro en el que te encuentras, para recibirte entre mis brazos y darte el amor y el cariño filial que te debo y que nunca pudimos demostrar. Madrid, enero de 2023. Afortunadamente, como sabéis, esto era enero de 2023, ya se estaba el camino abierto, después de mucha lucha, para trabajar el equipo que lo está haciendo todavía, que continuará, si continúa la legislatura, que esperemos que sí, y en junio de ese mismo año me dieron ya tenía yo la constancia de que había dado con la caja, y al primer día de julio me llamó el ministro pues dándome la noticia de que se había identificado, el primero que se había identificado era el padre, porque era muy fácil, era hijo y teníamos el mismo cromosoma ahí, o sea que fue muy fácil. Pero también se han determinado de los 12 que había en la caja 198, 11 identificaciones ha habido. Hay uno que no se ha podido identificar, de la Moral de la Sierra, pero es porque estaba soltero, no tenía descendencia y no se encontró ninguno. Entonces, ahí, un poco por seguir lo que yo he hecho, pues tengo esta teléfono, este es el pueblo, y bueno, la ubicación más o menos, etcétera, puede pasar muy rápidamente. Es un pueblo de la meseta de Castilla, de estos pueblos de la planicie castellana, que abarca pues diversas provincias, Ávila, Soria, Valladolid, Salamanca, etc. Pues estas son las víctimas, de las 10 víctimas, porque 7 estaban en la caja, entre ellos mi padre, pero hay otras 3 personas, entre ellos el alcalde republicano, que no lo hemos encontrado, también le sacaron de la prisión de Arévalo, que fue el primero que apresaron en Pajares, pues el 24 de julio, el golpe había sido el 18. Os tengo que decir que como habéis supuesto, no hubo frente ni nada, triunfó el golpe, de manera que allí fue realmente, no tuvieron resistencia ninguna, sino un señalamiento que por pertenecer a la Casa del Pueblo, a un sindicato, pues había unas listas, en unos pueblos iban adelante, no había quien se opusiera a ellos, y eso fue en Pajares de Adaja, de las 10 personas y otras 2 también, que no las hemos encontrado. Uno que se escondió esa misma noche que se llevaron a mi padre, a las 7 personas, entre ellas a una mujer
Entre esas 7 personas había una mujer, Flora de Abajos, y pues se escondió, pero esa misma madrugada le descubrió el dueño de donde se había escondido, era un pajar, y lo denunció, y 2 personas del propio pueblo en coche se lo llevaron fuera, y esa misma madrugada en otro sitio, no sabemos exactamente cuál, hemos buscado, o sea, teníamos indicios, pero no lo hemos encontrado. Y otro, un mes después, en septiembre, el tercero, que tampoco hemos encontrado, pues que se había escondido también en el río Daja, y también le denunciaron cuando volvía a casa por la noche a ver a su familia, y también se lo llevaron. Es decir, había 10 sentenciados y 10 que se los mataron. Entonces, esto es, ya digo, está ahí el pueblo de Aldeaseca y Fuentesaúz, que son 2 pueblos que en la ruta de exhumaciones que tenían previsto de toda esa operación de transporte que realizó el gobierno, la preparó en el 58 con sus circulares, etc., pero no la ejecutó hasta el 59, pues el 1 de marzo, en la ruta de toda la provincia una de las rutas de la provincia de Ávila, pues pasaba por el pueblo de Fuentesaúz y de Aldeaseca, 2 pueblos, también estaba Flores, otro pueblo de Ávila, pero allí había una víctima nada más, un fusilado que realmente tenía nombre y apellido, de manera que no era de la misma, no tenía la intención que tenían, esa intención maligna de llevárselo por auxilio republicano, pero bueno, ese señor se conoce que fue reclamado a tiempo y no vino al Valle de los Caídos. En la ruta solamente eran Aldeaseca y Fuentesaúz, y ahí, eso fue el 1 de marzo, porque es que lo que hacían eran rutas distintas y los almacenaban, los huesos que habían sacado de cada una de las fosas comunes, en este caso era un pozo de Aldeaseca y otro pozo también seco, un pozo sin utilización de Fuentesaúz, los metieron en la caja 198, lo llevaron a una caja que lograron nombrar 198, la caja era en principio innominada, y los trajeron el día 23 de marzo de 1959, no el día 1, estaban almacenadas para almacenar todas las rutas que hacían por la provincia de Ávila. Fueron 18 cajas, una de ellas era la nuestra, la 198, aquí la dieron el número al entrar, era de las primeras, y fue una semana antes de inaugurarse, incluso una semana antes. Los restos de José Antonio me parece que vinieron en el 30 a la Valle de los Caídos, pues la nuestra está en el 23 una semana antes de marzo, una semana antes de inaugurarse el valle. De manera que nosotros lo que hicimos, yo lo que hice, a mí se me comunicó, estando estudiando, estando terminando la carrera, en el año 59 mismo, tuve noticias por mi hermano, que se había quedado en el pueblo, mi madre también. Mi madre se puso a servir a los 3 años, pasó con nosotros, con los abuelos, sus padres, pasó 3 años durante la guerra, pero luego se puso a servir, porque es que primero no cabíamos materialmente en una casa humilde, mis abuelos eran pastores de otro amo y tal, y total que se puso a servir en el año 40, y mi hermano se quedó allí también en el pueblo, y siguió trabajando por mi hermano, estando allí. Ya estaba en Adanero, un pueblo de al lado de Pajerez, trabajando, también era pastor, y pues una persona que era de Aldeaseca, una hija del secretario, le dijo: oye, me ha dicho mi padre que se han llevado los restos de los de Pajares, tal. No sabíamos dónde estaban, sabemos que estaban en Aldeaseca, pero no sabíamos exactamente el sitio. Ya hasta el 2003 no lo descubrí, el pozo, después de 3 años de haber empezado a trabajar. Total, que mi hermano me lo dijo y yo lo guardé, eso lo tuve en mi memoria, y yo tenía un firme propósito de dedicarme a esto, nada más de jubilarme. Yo tenía que recuperar a los restos de mi padre para completar mi identidad y el árbol nuestro genealógico, que había un eslabón que faltaba, que era fundamental, que era mi padre. Y yo esto, los de mi hermano, pues lo guardé bien en mi memoria, y nada más de jubilarme, podía haber continuado hasta los 70 años
pero me jubilé a los 75 y el día siguiente me puse prácticamente a trabajar en esto. A partir del 2000 me dediqué a ello y en 2003 pudimos dar con el pozo, porque el pozo era un pozo que no se utilizaba, pero no existía porque se labró la tierra y era una tierra de labor y tal. Y hubo que bueno, con todos los permisos y con todas las visitas que yo realicé a ese pueblo y entrevistas de Aldeaseca, pude dar con una persona que estaba casada con una mujer de ese pueblo, pero vivía en otro de al lado, era el alcalde, y era nada menos y nada más que el presidente honorario, pues tenía ya 80 años, 80 y tantos, era el presidente honorífico del Partido Socialista de Ávila, se llamaba Gregorio García, y a su padre le habían matado también, era alcalde de Barromán, y también tenía una conciencia pues clara de lo que teníamos entre manos, de manera que entre los dos pudimos encontrar algo que buscábamos, que era no solamente el pozo, sino alguien que hubiera presenciado la exhumación del 1 de marzo de 1959, de cuando lo sacaron para traerlos al valle de Colgamuros, y lo encontramos. Fue difícil, y en un bautizo él logró que confesara que sabíamos que había estado, vamos, él sabía que había estado, pero queríamos tener su testimonio y que efectivamente existía eso, el pozo y la circunstancia de que se lo habían traído aquí. Y dijo que sí, y en cuanto dijo que sí, con una máquina que fue de nuestro pueblo, de Pajares de Daja, pues y después de una serie de intentos y con el guarda del pueblo y el pastor, etc., pues dimos con el pozo. Y allí sacamos restos. Nosotros lo que íbamos lo que queríamos demostrar es que sabíamos que no había habido una exhumación científica, que había sido, pues habían contratado a 2 o 3 obreros del pueblo, habían localizado el pozo, habían metido en una caja con pues, huesos así apaladas y tal, sin individualizar cadáveres ni nada, y entonces nosotros suponíamos, la hipótesis que quería verificar de que habían dejado restos, y efectivamente nosotros encontramos casi un cráneo completo, muy fragmentado, parte de otro, vértebras, piezas de dientes, etc., hasta un dedal de la propia señora que era costurera y tal, que estaba allí también como víctima y total. Ya con eso nosotros sí hicimos una exhumación científica con arqueólogo y con forense. Nos afiliamos enseguida, nos asociamos a la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, y ellos fueron los que con el arqueólogo, que es el actual presidente, y con un médico forense, clasificaron esos restos, etc. Y ya con eso, con esa prueba, ya documentamos todo ese transporte que vino aquí. Eso sí que está documentado anteriormente, cuando se los llevaron y desaparecieron de casa, que los secuestraron, pues no dejaron rastro ninguno documental, no hay nada absolutamente. En las actas de los ayuntamientos de Pajares y de Aldeaseca se menciona absolutamente nada ese episodio vamos, realmente casi no se comenta lo que pasó en la República, pero concretamente esto nada. Así que con eso nosotros nos fuimos a los distintos sitios de oficiales, a la subdelegación del gobierno, subdelegación, que era el antiguo gobierno civil de Ávila, y allí encontramos pues una mina, hasta el acta de la exhumación oficial del día 1 de marzo, hasta firmada y todo. Y luego pues ya me vine yo aquí a la Valle de Colgamuros en el año 2004, en abril, pero antes lo que habíamos hecho para esos restos, dignificarlos, lo que hicimos fue, después de clasificados, hicimos un acto público en el pueblo y habíamos encargado un monumento memorial que aparece ahí, que es el que existe todavía, a la entrada del cementerio. Nos cedieron una parcela. Todo esto que estoy hablando de los ayuntamientos, tanto de Pajares como de Aldeaseca, tuvimos el viento de cara, la suerte de que eran alcaldes socialistas, y nos
nos dieron absolutamente toda clase de facilidades, hasta nos cedieron el terreno de allí, nada más de entrar a la puerta, en primera línea nos cedieron un terreno que había una sepultura que ya había, sí, era propiedad de ellos, ya estaba, porque habían, en fin, los primeros propietarios habían dejado de pagar, en fin, y se había hecho el ayuntamiento mayor y nos la cedió a nosotros, y nosotros hicimos ese momento. Encargamos en un pueblo de Ávila que tenía un ranito que nos gustaba, que no era gris, y hicimos ese monumento, y ahí todos los años hacemos un homenaje el último domingo de agosto, precisamente a la fecha en que se nos llevaron, el día 20 de agosto del año 36, pues nosotros todos los domingos, y seguimos haciéndolo, este año también lo hemos hecho en el año 24 y vamos a continuar haciéndolo, porque ahí pusimos, en ese acto público que os digo que hicimos en el pueblo, era un acto público de homenaje a las 10 personas, y los nombres figuran en las piedras, esas 2 piedras verticales que hay, un verso de Gabriel Celaya que está a la izquierda, y un verso, no, un poema, y un verso de otro poeta, bueno, de un poeta, ahora se me ha ido el nombre, pero tiene un verso en la derecha donde están todos los nombres. Y bueno, nosotros continuamos después de haber hecho ese homenaje y ese monumento y de inaugurado, en plan de como si hubiera sido un enterramiento, ya una ceremonia de un cortejo fúnebre desde el ayuntamiento al cementerio. Pues bueno, continuamos, estoy hablando del año 2004, pero ya la siguiente fase era poder recuperarlos de aquí del valle, y toda la lucha ha durado, pues eso, desde el año 2004, que me entrevisté con un monje de aquí, que después fue, lo conocéis todo el mundo, por lo menos se hablar de él, se llama Anselmo Álvarez Gómez, entonces estaba de benedictino, de fraile corriente, pero a los 2 años le hicieron incluso abad, y fue abad, ahora está jubilado y sigue viviendo. Me entrevisté con él porque vine a completar aquí en el negociado que tiene patrimonio aquí en San Lorenzo de los Correos, vine a completar toda la documentación, aparte del acta que yo tenía y tal, pues otra documentación, y luego lo primero que hice fue que me certificaran que estaban ahí los restos de esa caja, o sea que esa caja estaba dentro. Patrimonio me lo había dicho, o sea me lo había certificado, y yo actuaba en nombre de todos los familiares, eso lo digo muchas veces. Si yo he tenido y encabezado este trabajo y esta lucha, es porque tenía el apoyo absoluto de los familiares de las otras familias que tenían los restos también en la hacienda, como he hecho. Ellos son los que me han alentado a mí, me han dado toda clase de autorizaciones, etcétera, etcétera, y yo les he tenido y hemos trabajado juntos, y teníamos una mini comisión para los festejos, no los festejos, sino para el acto de homenaje y de la memoria y del recuerdo de los familiares de los últimos domingos de agosto, pues todos los años los familiares con una comisión lo organizaban y tal, es decir, han estado implicados desde el principio a fin. Y fue entonces, no en el 2004, que yo lo que pretendía era con toda esa documentación que la llevaba a todos los sitios, pues entre ellos a la comisión que estaba estudiando el proyecto de ley de memoria histórica de Zapatero, y yo estuve con ellos con toda esa documentación, y ellos estaban dispuestos, pero al final no se pusieron de acuerdo Izquierda Unida y el PSOE, y no se pudo plasmar en un artículo específico de la ley esa que los familiares que tuvieran y demostraran que tenían allí a los restos de sus familiares, poderlos sacar. No, había un articulado referido al Valle de los Caídos, pero se refería a otras cosas, no a poder sacarles. Con lo cual hubo que al ver que la ley cuando salió no reflejaba esa posibilidad,
pues lo que hicimos fue denunciar, poner una demanda en la Audiencia Nacional que la firmó el presidente de la asociación de Valladolid, la firmé yo y la firmó otro nieto. Y fue cuando conocí yo, cuando ya hice esa denuncia y se abrieron los autos de Garzón en de octubre del 2008 y el de noviembre, que ya lo pasó aquí, fue cuando yo conocí a Lucret. Yo conocí y iba buscando... Recuerda que el famoso titular en la prensa de este hombre es muy importante, venía Fausto Canales contra España. Sí. No, pero eso es el que puede. La otra demanda, ¿no? Ese es el que puede. Ese es el que puede. Bueno, pero yo conocí a Lucret allí porque ya cuando se veía que no le iban a dejar Garzón, y ya sabéis lo que ocurrió por atreverse a intentar investigar lo que había ocurrido y en fin, el paradero de estos desaparecidos, de estas víctimas del periodo de 36-39, ya sabéis lo que le pasó, un juicio y incluso expulsado de la carretera. Sobre este tema de la investigación no le condenaron, en fin, le dieron la razón al final, parcialmente, pero por otra circunstancia. Yo fui testigo también allí, que por cierto fue la primera vez que yo pude, tanto yo como otros testigos, también familiares de otras situaciones familiares, por ejemplo la de Emilio Silva, que a su abuelo le había recuperado los restos en Piaranza del Bierzo en el año 2000. Fue testigo también, fue testigo pues, una serie de personas que tenían también a sus abuelos o a sus padres. A sus padres había pocos, yo creo que era el único yo que tenía a mi padre, pues, no sé, por estas cuestiones, que había pasado el tiempo y no había habido esa posibilidad. Bueno, pues entonces, cuando ya en el segundo auto Garzón lo traslada aquí a los territoriales, pues fue cuando yo vine aquí a buscar procurador. Vine a los juzgados y me encontré con que la única que estaba en la sala de preparación de los temas de los tribunales era Lucrecia, y ahí la conocí yo. De manera que ella también desinteresadamente, que es como hacemos las cosas nosotros, se prestó a ello de una manera altruista totalmente, y ha sido la que ha llevado todos los temas de procuraduría de las distintas denuncias que ya se sabían que estaban condenadas a archivarse, porque había una legislación aquí que primero la dimensión el tiempo que había pasado de prescripción, pero sobre todo el Tribunal Supremo, luego ya en 2012, cuando estaba con el tema de juzgando Garzón, pues ya hizo unos autos que ya efectivamente prohibían que no se podía aquí, ni siquiera los familiares, demandar al Estado en relación con este tema de los desaparecidos, y tuvimos que ir al extranjero. Y cuando viene lo que dice Tomás, yo me busqué entonces a RIS, que era Right International Spain, una ONG que se ocupaba también de temas para el extranjero de estas demandas, y fuimos con ello, con una serie de informes y tal, fuimos con ello a Europa, al Europeo de Derechos Humanos, y yo ya digo RIS, y ahí ponía, como dice Tomás, en la demanda ese ponía Canales Bermejo contra España y tal. No es contra España, era versus España, pero bueno, la gente dice contra España. Entonces ahí lo archivaron también, porque ahí ni siquiera entraron al fondo de la cuestión. Había un tema parecido de un diputado andaluz que venía a incorporarse en julio a las Cortes republicanas, y en el tren lo abordaron unos falangistas y lo cargaron. Entonces el nieto ya se había adelantado a mí y su caso lo había expuesto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y tampoco entraron en el fondo de la cuestión, es decir, no analizaron para nada los hechos, sino que a él le dijeron que, y luego ya lo repitieron conmigo, a él le dijeron que es que había sido poco diligente, que no había denunciado a tiempo, es decir, que tenía que haberlo hecho mucho antes para que no hubiera prescrito y tal. No entraron. Y luego en el caso mío, que fue un año o dos después, pues dijeron mutatis mutandi, el mismo caso que de este señor, y
no tuvieron que, ni siquiera, o sea, que no solamente en España, en Europa tampoco se han movido en este sentido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que si hubiera entrado en el fondo, y tal y como la cuestión se ha planteado, pues hubiera tenido otras consecuencias. Podíamos haber ido a la ONU, pero yo ya, en vez de la ONU, nos fuimos a Argentina, a la querella argentina. Y efectivamente, la querella argentina, yo no fui a declarar ante la jueza por el tema nuestro, de los 7 de Pajares, pero sí que me entrevisté, tuve una sesión de testificación y de declaraciones con la jueza en la embajada. En fin, a distancia, ella yo la veía, ella me veía a mí, había el abogado allí, el fiscal y todas esas cosas, y hice una declaración. Y efectivamente, en el año 2016, pues la jueza argentina, para este caso nuestro, que era la única denuncia que había sacar los restos del Valle de los Caídos, era la nuestra, pues dictó en el año 2016, en abril, un exhorto, una moción rogatoria a través de exteriores, aceptando lo que luego después se ha aceptado para los hermanos La Peña, pues lo aceptó, vamos, después no, fue coetáneo. Lo de los hermanos Peña fue en 30 de marzo, la resolución de esa petición que habían hecho, pues que favorable, que sí, que podía hacerlo patrimonio o que debía de hacerlo, pues me lo habían hecho también con Argentina. Pero llegué aquí, la jueza ni siquiera nos recibió. Yo me vine con la abogada, con Mesuti y tal, y ni siquiera nos recibió. Y lo tenía ya previsto. Había estado de vacaciones, yo estuve esperando que volviera de vacaciones, y en julio de ese mismo año, 2016, pues lo archivó diciéndonos que era muy complejo y que en virtud de una serie de conclusiones que había plasmado su investigación en la comisión, aquella que nombró Zapatero, ya cuando se iba bueno, ya fue en el año 2011, cuando realmente hicieron las conclusiones, esa comisión para estudio de la resignificación del Valle de Cuelgamuros, pues una de las conclusiones era que habían visto fotografías y tal de unas catas que se habían hecho en el año 2010, que yo asistí también, un forense del Ministerio de Justicia, pues habían determinado que estaba todo muy mal y que no se podía entrar ahí porque estaban, incluso se llegó a decir en prensa que los huesos estaban ya identificados con lo que es la materia inorgánica de los muros y tal, y no sé qué, y eso, en fin, está en muy mal estado, pero luego se ha visto, sobre todo lo que están en la cripta donde se ha sacado la caja 198, pero afortunadamente, como veis ahí, si lo pone Tomás, la caja estaba en un tercer piso, como dijéramos, dentro de lo que es la estancia, en vez de estar pegado al suelo, estaba elevado, tenía dos filas de cajas debajo, de las cajas de 50 centímetros cada uno, y tenía, ahí se ve la caja, pone la 198. No se ve tan mal eso, ¿no? No, ese fue al principio cuando estaban colocadas. Bueno, oye, sí, voy a acabar. Entonces, efectivamente, esta foto me la proporcionaba a mí el periodista Fernando González Gonzo en el año 2008, que estaba haciendo 2 documentales sobre el Valle de Cuelgamuros. Uno de ellos era el tema de el tratar lo que habíamos hecho los familiares, de pedir a patrimonio rescatar esos restos si se encontraban, y él, en toda su investigación y en serie de entrevistas que me hizo a mí, se vino incluso aquí al Valle de los Caídos, estuvo una semana con un equipo suyo que los alojó ahí en la propia hospedería, y se metió por todos los recovecos y tal, pero él fue a ver si había en la agencia EFE si había fotografías, y dio la casualidad que las únicas fotografías que había las hicieron a principios de abril de 1959, y en una sola sesión,
hicieron 20 fotos de ese orden, y todas están allí. Pero él encontró una en F, y esta, cuando ya terminó mis entrevistas, me iba a hacer una serie de cosas que se llaman recursos, cuando hacen documentales y tal, me dicen, tienes que entrar por la puerta de tu casa, y nosotros te filmábamos, no sé qué, y llevaba un paquete, como un regalo, una cajita, tal. Y yo creí que era una caja de bombones. Digo, oye, ¿por qué te molestas? Y digo, tú ábrela. Y me la tenía enmarcada, la fotografía, esa fotografía me la tenía enmarcada y me la regaló. Y yo con eso ya he hecho todas mis cuestiones de demandas y de... Y luego es lo que realmente ha permitido ir al blanco. Porque no estaba, nosotros suponíamos que efectivamente iba a estar así, de limpia y gronda, y también estaba prácticamente deshecha lo que era el continente, la caja. Es decir, y además, como habían colapsado las dos filas de abajo, por lo menos la primera, pues había descendido el nivel, y entonces, pero estaban todos los huesos, todos, absolutamente todo el contenido estaba intacto. Estaban como si fueran envueltos en un celofán. Sí. Pero los sacaron todos, me dieron con ella, era relativamente fácil de dar porque sabía que estaba junto a la pared del fondo, por la fotografía, hicieron sus cálculos. Nosotros en la fotografía que habéis visto ahí hicimos una visita por patrimonio a los familiares. Ya cuando estaba todo esto, ya se había hecho la metodología de lo que se iba a hacer a raíz de lo de los hermanos La Peña, de la resolución positiva de la petición que habían hecho. Ya Patrimonio empezó a diseñar, primero a hacer nuevos planos, porque los planos que había antiguos estaban equivocados. A mí me certificaban que estaban en el primer nivel, y el primer nivel resulta que era el nivel 0, debajo. Con lo cual, cuando a mí me ponían incluso, cuando hicieron la carta, para que yo viera, yo le pedí a verlo, y la visita primera con el monje que os he dicho de Anselmo, Álvarez, me digo, yo quiero estar, que me lleve usted, si es posible, al sitio más cercano donde está mi padre. Y me subió al primer nivel, porque el primer nivel siempre es, oye, asciendes la escalera principal y el primer rellano, ese es el primer nivel. Pues no, estaban abajo. Entonces, ella, como veis, el día 23 del año pasado, el día 23 de agosto del 2003, nos entregaron oficialmente en un acto solemne al que asistieron Tomás, Lourdes, asistieron un acto de más de 300 personas allí en los alrededores del cementerio, en un parquecito que hay allí, y solemnemente nos entregaron tanto a los familiares de Pajares de Daja como a los familiares de la Navalmoral de la Sierra, que esa es otra cosa. Ellos no tenían ni idea los de la Navalmoral de la Sierra, pero yo un par de años antes, al ver que se aproximaba a esto y que podía dar tal, me puse en contacto, me fue muy difícil, con las personas de Navalmoral. Encontré a una nieta que vivía en París, de estas casualidades, luego después ya encontré a otros familiares y tal, y ellos han podido recuperar también los restos que estaban en la casa de ese pueblo. Y eso ha sido la peripecia, de manera que este fue el día, bueno, para mí fue fundamental el poder, ya esto que os he leído, que tenía esa ausencia de mi padre y ese hueco en el corazón y todas esas cosas, pues pude abrazar por fin los huesos de mi padre dentro de la caja, porque además he seguido los pasos, sé cómo tomaron las muestras, hemos visitado a posteriori cómo están, porque nos han permitido también, no la primera visita que era cuando nos dijeron vamos a aperturar por aquí y tal, que estamos ahí con los familiares, ha sido otra ya a posteriori, ya cuando los teníamos en Pajares, pues ya he visitado al equipo, no yo solo, los familiares les han invitado y hemos visto efectivamente que estaban en unas condiciones, los restos imposibles y tal, pero lo que están haciendo es una labor maravillosa, porque es un equipo completísimo de técnicos, de forense, de arqueología, de genetistas, etcétera, historiadores, todos lo están haciendo. Creo que Portafausto es un esbozo, ¿no? Yo creo que merece que haga un libro
2 años que le van a quedar habilidad. Porque además la cuadratura del círculo de su historia es muy bueno, y entonces lo importante de esto es que sí, nosotros hemos tenido familiares, pero nosotros siempre hemos pensado que todo lo que hacíamos nosotros no era para nosotros solo. Esto es un acto realmente para todo el mundo. No solamente los que tienen víctimas, es para todo el mundo porque son actos que profundizan en la democracia. Es decir, nosotros cerramos el duelo, teníamos una serie de salidas atrás, pero es que la democracia no será tan o sea, no será profunda, no será profunda. La guerra no acabará hasta que todos esos muertos que están en cunetas, pues se haga el intento. Ya se sabe que esas 100.000 en Garzón, por todos los datos que le dábamos los familiares, las asociaciones, etc., calculó que entre 115.000 y 130.000. Bueno, aunque no sea más que tal, se han sacado 5.000 restos de momento y tal, como mucho se podrán sacar de todos esos 100.000 la cuarta parte y tal, no porque bueno, por el paso del tiempo, por la modificación de la topografía del terreno, por todas estas cuestiones, no se van a poder lograr. Pero el intento, es decir, como decía el primer gobierno socialista, que con 2 legislaturas, si le dejaban, podían hacer el intento de todo, y luego ya con informes, etcétera, decir, no podemos seguir haciendo. Todo eso está todavía sin lograr, pero si se llega a lograr el final de esta legislatura y con poco más, a lo mejor ya se cierra el círculo. Es decir, todo eso que estoy diciendo yo de sin acritud, como se dice normalmente, es decir, nosotros no queremos enfrentar por este tema a nadie. Es decir, nosotros lo que hacemos es lo que queremos es algo que está llamándonos, es decir, nosotros, si yo no hubiera resuelto este tema, mis hijos y mis nietos hubieran continuado, porque es que tenían algo que era fundamental. Pues el país y la sociedad está así también, es decir, ahora mismo está incompleta la cuestión, de manera que lo fundamental, por eso decía que no solamente honramos nosotros la memoria de los nuestros, sino que queremos que trascienda. Porque yo, es verdad que no hemos tenido justicia en los tribunales, pero he tenido una justicia al tener una verdad, porque ahora yo sé qué le pasó a mi padre, porque yo sé que tuvo una muerte por traumatismo craneal y he visto que tenía heridas de bala, es decir, tenía impactos en el cerebro y tal, es decir, y lo mismo que yo, y eso está certificado, le han dado todo un informe y todo un libro que ha salido, que se llama La Caja 198, donde está todo lo que han hecho y todo lo que hemos hecho los familiares, es decir, en ese libro de esa Caja 198, que lo ha editado Secretaría de Estado, pero que no se vende, sino que se lo ha repartido a los familiares, y está en la web, pues sí, y está en PDF y tal, pues ahí se demuestra el trabajo que hemos hecho con estas mismas fotografías y con todo tal, y el trabajo que ha hecho el equipo forense de la ESO. Entonces esas son cuestiones además que está al público, es decir, y además que lo puede cualquier técnico, cualquier científico forense y tal, puede ver el público si está bien hecho o no está bien hecho. Es decir, que yo tengo la certeza de que efectivamente son los restos de mi padre los que me han entregado, aunque no fuera más que un resto. Está ahí certificado y tal. Entonces, con esa verdad auténtica, pero que la hemos descubierto los familiares, finalmente lo han certificado los científicos, pues con eso que hubo justicia reparativa, no justicia de los tribunales, ¿verdad? Y hay una reparación que es una reparación moral, que es lo que se pretende. Pues eso es lo que nosotros, todos los que luchamos, tanto en Memoria y Libertad como en todas las asociaciones de memoria, lo que queremos es esto que yo he obtenido, y este trabajo, que no se llega a este resultado positivo, pero el camino y la ruta es lo importante, es decir, todo lo que trabajes tú y puedas difundir y tal, es lo que verdaderamente es lo que se debe hacer y es lo que tranquiliza y es lo que realmente debería reconocer esta derecha y esta ultraderecha que es absolutamente
hacerlo en este sentido, porque nosotros no vamos contra ellos, son ellos los que realmente se dan por aludidos, realmente algo tendrán, ¿no? Para la herencia tendrán impregnada que no les deja parar esa intranquilidad que tienen.